César Bolaño es presidente de la ALAIC, que es la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, y fue el primer presidente de la ULEPIC, que es una de las convocantes a este seminario. No sé bien exactamente lo que significa la sigla de ULEPIC, lo dirás tú, César. Es profesor titular de la Universidad Federal de Sergipe, ha publicado numerosos artículos relacionados con el campo de la economía política, de la comunicación y de la cultura, y es autor del libro Industria Cultural, Información y Capitalismo, los breves datos que nos presentan a César Bolaño. Bienvenido, César. Muchas gracias. Bueno. Un momentito, perdóname. Tenemos la dinámica de esta mañana. 25 minutos de exposición estaban pensadas para 3 expositores. Creo que ahora podrían tener un poquito más los 2 expositores y luego 30 minutos de panel, porque hay que dar paso a la última participación o al último evento de este seminario, que es una conferencia magistral. Eso. Bueno, muchas gracias. Oye. Bueno, no, yo no esperaba, al principio pensaba que iba a hablar aquí como 10 a 15 minutos, como según la mesa que tenía, pero bueno, espero a ver cómo seguimos aquí con este tema. Les cuento que, sí, me preguntaba sobre la sigla que significa. ULEPIC significa Unión Latina de Economía Política, de la Información, la Comunicación y la Cultura. Les cuento muy rápidamente, ya que tenemos un tiempito más, qué significa esto, ¿no? De hecho, ha sido una iniciativa de un grupo de investigadores, entre ellos Valerio Britos, Paco Sierra, que estaba aquí, Guillermo Mastrin, el argentino, y varios otros compañeros que en el interior del campo de la comunicación, al final de los años 90, formaban parte cada uno de ellos de un grupo de economía política crítica de la comunicación. Y se decidió constituir una asociación internacional que hoy tiene capítulos en Brasil, España, México y Mozambique. Es una preocupación con el mundo latino en una perspectiva justamente que es muy próxima a lo que es Confibercom hoy, que comienza su encuentro mañana, de constituir un campo latino, latinoamericano, iberoamericano, o sea, que presenta una determinada unidad cultural capaz de definir una agenda internacional propia para participar del debate internacional en el campo de la comunicación. En nuestro caso particular, más específicamente volcado al tema de la economía política, que en el interior del campo de la comunicación tiene también una posición particular, ¿no? Vamos a decir. Puedo discutir mejor eso después, en el momento del debate, para no alejarme mucho del tema, pero la idea es que hay aquí, siguiendo un poco lo que se dijo también esta mañana, ¿no? Hay una lucha epistemológica que hay que desarrollar, y en ese sentido la economía política crítica de la comunicación ha mantenido por largas décadas una preocupación muy fuerte con el carácter crítico y realista que la teoría debe tener en los diferentes campos y principalmente en la comunicación. Entonces, con una fuerte influencia en el caso del pensamiento marxista, ¿no? De hecho, de la crítica de la economía política. Entonces, básicamente, esto es lo que nos unifica, y ya desde el momento de la fundación de ULEPIC, una gran preocupación en dialogar
con todas las otras corrientes críticas que hay en el pensamiento latinoamericano en materia de comunicación. Un ejemplo de esas propuestas de diálogo es el libro que vamos a sacar aquí en Confibercom, en que varios de nuestros compañeros participan al lado de otra gente que no es estrictamente del campo de la economía política, pero tiene una capacidad de diálogo muy interesante, ¿no? Desde la ciencia de la información, desde los estudios culturales y bueno, etcétera. Entonces, este seminario también tiene esta misma preocupación. O sea, la idea del seminario, en la perspectiva de ULEPIC y de los demás convocantes, es justamente para establecer este diálogo en una perspectiva de desarrollo crítico del pensamiento latinoamericano en materia de comunicación. Entonces, antes de entrar directamente en el tema, quiero volver un poquito a lo que se decía esta mañana, ya entrando en la idea de que de la relación entre teoría y práctica, teoría e investigación. Entonces les quiero contar que acabo de llegar, yo como presidente de la IC estuve en Cuba hasta ayer y tuve la oportunidad de entrar en contacto, invitado por la Asociación Cubana de Comunicación Social, que se está integrando ahora como socia institucional de la IC. Tuve la oportunidad de conocer una realidad bastante distinta de la nuestra y compañeros muy valorosos que tienen un trabajo muy interesante en el campo de la comunicación, que se caracteriza precisamente en los diferentes aspectos que hemos analizado por una preocupación muy fundamental con la realidad que ellos viven y con la necesidad de la ciencia dar respuesta a las necesidades de la población. Esto en los diferentes campos de formación, comunicación popular y otros, una preocupación muy marcada, y esto a mí me sensibilizó mucho porque es algo que no siempre en el campo de la comunicación está muy claro, ¿no? Muchas veces la teoría se aparta mucho de la realidad y estamos ahí discutiendo temas que están en el espacio de la cibercultura, qué sé yo, de la fenomenología del videoclip, como me dijo una vez Pasquali, cuando tenemos problemas reales y concretos fundamentales en que hay que atacar. Entonces me parece que este fue un tema que fue puntuado esta mañana, y de la necesidad de que la producción intelectual tenga una relación con las prácticas creativas y emancipatorias de los pueblos, y yo creo que es en ese sentido que hay que trabajar, y es en ese sentido que camina ULEPIC y la propuesta de trabajo que hemos hecho a lo largo de estos años, ¿no? Bueno, en mi caso particular, yo he comenzado a discutir estos problemas ya en los años 80, ¿no? Y tengo una propuesta que se conoce para analizar estos temas que tienen influencia evidentemente de una determinada lectura de la crítica de la economía política, pero que también, y eso es importante decir, está muy influenciada por el ambiente intelectual y el debate académico que se hacía en Brasil y se sigue haciendo en los años 70. En mi caso, influenciado, por ejemplo, por la lectura de un autor como Celso Furtado y otros economistas que forman parte
de lo que se conoce como estructuralismo latinoamericano, y en este momento mi preocupación en términos de reconstrucción epistemológica es precisamente retomar el pensamiento de Furtado en lo que se refiere al tema de la cultura, ¿no? Es un autor, un economista muy conocido, pero que de hecho tiene todo su pensamiento centrado o articulado a partir de un conocimiento y de un desarrollo sobre el tema de la cultura, y sobre el tema de la cultura en un sentido muy amplio del término, que incluye cultura material, cultura visual, cultura política, en el sentido de la creatividad, de la capacidad que tienen los pueblos y los intelectuales de crear instituciones y de crear condiciones para el desarrollo. Esa es una cosa que también me impactó bastante en mi experiencia en Cuba, como por ejemplo se llegó en un país pequeño y pobre a un desarrollo tan importante de las biotecnologías a partir de necesidades internas y a partir de inversiones relativas a las necesidades de esa población, y hoy tienen un sector de biotecnología capaz de exportar y de donar para otros países, incluso países más desarrollados, como es el caso de Brasil, por ejemplo, ¿no? Esta capacidad que hay que desarrollar de estimular nuestra propia creatividad a partir de nuestros recursos intelectuales está en la base de la contribución de Celso Furtado al tema del desarrollo y del subdesarrollo, ¿no? Y en una perspectiva centrada en la cultura. Entonces, un poco para hacer la relación entre lo que se discute aquí y lo que se discutió esta mañana, yo vengo utilizando un concepto de Furtado muy particularmente interesante, que es la idea de ruptura en el plano de la racionalidad, ¿no? Es un concepto que para mí me parece superior al concepto, por ejemplo, al concepto de modo de regulación que yo he utilizado a lo largo de mucho tiempo, porque especifica de forma muy clara el tema epistemológico y científico, cómo está articulado con las relaciones de poder que existen en nivel internacional. Entonces, por ejemplo, hay una ruptura de la racionalidad, para no ir muy detrás, como él comienza en el siglo XIV, ¿no? Pero para el poco tiempo que tenemos, hay una ruptura importante cuando se pasa del capitalismo de hegemonía inglesa al capitalismo norteamericano, ¿no? Un proceso evidentemente histórico complejo, ¿no? Que está enmarcado por unas guerras y unas crisis, pero cuya diferencia se puede notar de manera muy clara a partir de la segunda posguerra, por ejemplo. Entonces, hay un cambio muy significativo en todo lo que sea la ciencia, cómo ella se organiza en cuanto a mecanismo de dominación, ¿no? Por ejemplo, en el periodo de los imperios europeos en disputa, ¿no? Con un determinado concepto de raza y un determinado concepto de civilización que le da a estos países europeos una misión civilizatoria sobre el mundo, ¿no? Y esto garantiza determinada forma de cohesión social en el interior del país, ¿no? Y
una forma de organización posterior, como a partir de la posguerra, en que los conceptos típicos del colonialismo europeo tendrán que ser superados, ¿no? La estructura del sistema científico cambiará para el de las Big Science norteamericana, la organización de la comunicación científica y de la comunicación social se estructurará a partir de una cultura material completamente reconfigurada, ¿no? Entonces, la cohesión social, por ejemplo, tendrá que darse ahora a partir de la constitución de una sociedad de consumo, ¿no? Que tiende a expandirse a nivel internacional a partir del momento en que hay una unificación cultural en el centro del capitalismo y en que se buscan formas de incorporación de la periferia, y el desarrollo de las ciencias de la información y de las ciencias de la comunicación se dará justamente a partir de este tipo de interés desde el punto de vista de lo que sería la perspectiva hegemónica de organización de la cultura, ¿no? Entonces, este es un cambio muy significativo que está relacionado con cambios en el plano del poder económico, la concentración, centralización de capitales, el surgimiento de la gran empresa capitalista, del big business, ¿no? Que influencia directamente la necesidad de organización de la economía en términos de una competencia que exige el desarrollo de la publicidad y de los grandes medios de comunicación, de masa, de manera que es todo un mundo nuevo que aparece bajo una otra hegemonía, y la vida de la gente se tiene que adaptar a esta nueva estructura del poder. Esto es lo que se define propiamente como poder económico. O sea, poder económico es la capacidad que tienen determinados agentes de promover cambios sociales de gran impacto, ¿no? Y con esto obligar a los demás a adaptarse según sus intereses. Yo creo que en este momento estamos viviendo una situación de transición muy semejante, ¿no? Entonces, la crisis internacional, el cambio del eje de poder económico a la zona del Pacífico, todo lo que está pasando en este momento con Europa, Estados Unidos, y la ascensión de China como potencia internacional en el plano económico, nos apunta o nos debe dejar atentos para movimientos mucho más importantes y de largo plazo que van a aparecer. Y esto seguramente va a afectar la cultura en esos tres niveles, ¿no? Entonces, en el nivel de la cultura material, que ya está cambiando, en el nivel de la cultura espiritual y en el nivel institucional, exigiendo de nuestra parte la movilización de nuestra creatividad para adaptarnos a esta nueva situación que se está implementando en este preciso momento. Entonces, el tema de los medios digitales, yo lo entiendo dentro de este marco de preocupación. O sea, son cambios que se vinieron procesando y que nosotros fuimos más o menos analizando desde, bueno, si hablamos de Internet, desde los años 80, vamos a decir, pero tal vez incluso desde antes,
a partir del momento en que el sistema de los medios de comunicación y el sistema de las telecomunicaciones a nivel internacional está sufriendo cambios derivados de los propios límites del proceso de desarrollo capitalista que llevarán a la crisis de los años 70, ¿no? Entonces, muy sencillamente, en el terreno, en lo que se refiere a las telecomunicaciones, por ejemplo, hay una necesidad urgente a la mitad de los años 80 de reestructurar el sistema, que era un sistema basado más o menos en el reconocimiento de la soberanía internacional, de la soberanía de cada Estado nacional y de una división más o menos equitativa de los instrumentos, ¿no? Sea del espectro, sea de los cables, o que sea, todo muy centralizado sobre el Estado, ¿no? Esto a su momento va a permitir un desarrollo muy importante de las telecomunicaciones, al punto de justamente llegar un momento en que el crecimiento de la gran empresa norteamericana o europea exige una ruptura de barreras y una extensión a nivel internacional para que se pueda crecer, por ejemplo, en áreas donde la universalización no había ocurrido, ¿no? En países menos desarrollados, pero también la necesidad de desarrollo de sistemas llamados de valor adicionado que permiten la expansión, por ejemplo, de Internet como una apuesta del sector de telecomunicaciones que permitirá inversiones importantes, pero el hecho es que esto va a significar también cambios sociales muy importantes. Entonces, este cambio pasa precisamente por una mayor segmentación de los públicos que ya se observa de forma importante en los años 80 y que con el desarrollo, por ejemplo, de la televisión de pago, ¿no? Las formas de la publicidad tienen que sofisticarse, buscar segmentos de mercado más menores, más fragmentados, buscar una comunicación más efectiva, porque el proceso de masificación anterior había llegado ya a sus límites. Entonces es necesario un otro tipo de organización de los medios que facilite estas nuevas formas exigidas por la publicidad en un momento en que avanza el neoliberalismo, la exclusión, y por tanto hay que dirigir el apelo publicitario a públicos más restringidos, ¿no? Entonces, esto está presente ya en los cambios porque pasa la televisión, ella misma con la televisión de pago, la segmentación. Internet es la radicalización de ese movimiento, de manera que viene, por lo tanto, además de la influencia que tiene, de las necesidades militares de Estados Unidos, que están en la base del modelo, pero fundamentalmente significa un proceso de individualización y un proceso de organización de la dominación bastante distinto de lo que existía en el periodo anterior. Entonces, a un sistema de recepción familiar y masificado, con padrones de consumo relativamente homogéneos, ¿no? Se pasará a un sistema cada vez más individualizado de consumo, de recepción individualizada
eso ya ocurre cuando en la casa entra el segundo aparato de televisión y eso se va a desarrollar, el comando a distancia, y esto se va desarrollando hasta el punto en que llegamos hoy de una comunicación que individualiza y fragmenta el cuerpo social de una forma muy, muy significativa. Este es un punto que a veces uno se olvida porque muchas veces hay como una máscara relacionada con el hecho de que aparentemente hay mucho más comunicación. Las redes sociales, las capacidades que ofrece la nueva tecnología de comunicación en todos los sentidos, hay una apariencia que el sistema presenta de una comunicación generalizada y, una vez más, porque esta es una ideología que recurrentemente aparece, una vez más, una apariencia de democratización de la comunicación que es como siempre una apariencia que cuenta una parte apenas de la verdad, pero no la verdad completa, ¿no? La verdad completa es que debe considerar también el hecho de que hay un proceso de concentración de poder muy, muy grande, y las tendencias de la economía política de Internet que se pueden observar es de creciente concentración, ¿no? De creciente concentración, aunque con una apariencia muy fuerte de competencia en determinados sectores, ¿no? Entonces, si toda la gente puede tener un blog, ¿no? Esto da una apariencia de que la comunicación no es controlada, pero de hecho, si vamos a ver cómo funciona este sistema y el sentido de cómo se da la organización de la publicidad en el Facebook o en el Orkut, en lo que sea, se verá que hay un proceso de manipulación mucho más eficaz, incluso porque está naturalizado a nivel social e incluso legitimado en nivel social por las otras facilidades que ofrece la red. Entonces, Internet y los medios digitales en general deben ser entendidos en esta perspectiva como otros elementos de contradicción, otros lugares, la red, el ciberespacio, como quieran decir, otros lugares donde las contradicciones sociales se manifiestan, se presentan y donde se procesará necesariamente también la lucha de clases, la lucha por la hegemonía en nuestras sociedades. Entonces, hay que ver este problema como una totalidad en términos de regulación, de capacidad de regulación social y en términos de capacidad de disputa que tienen los diferentes agentes hegemónicos. Yo creo que este es el sentido en que se puede legitimar las propuestas que se han presentado esta mañana de encarar la cultura a partir de una otra perspectiva y de impulsionar la construcción o la reconstrucción de la autonomía cultural de que necesitan los pueblos de América Latina, ¿no? Y otros también para superar sus condiciones de subdesarrollo. Entonces, en este tema, que es donde precisamente Furtado tiene su principal contribución, retomando, ¿no? La cuestión central, una vez más, es la capacidad que vamos a tener
de mantener nuestra autonomía cultural en una situación de absoluta unificación de la cultura material a nivel internacional. Entonces, cómo participar, ¿no?, de las nuevas adquisiciones en términos de bienestar, de organización de las facilidades de la vida, ¿no?, manteniendo nuestra iniciativa en términos de organización social y en términos de cultura. En ese sentido es que me parece fundamental pensar, como Furtado hacía, la necesidad de superación del carácter imitativo del desarrollo en nuestros países, ¿no? La tendencia que luego, que tiene una raíz económica evidentemente, pero que luego se manifiesta en lo que se decía hoy por la mañana, en una determinada visión que se tiene de lo extranjero y una determinada visión de lo propio como inferior, ¿no? Entonces, este es un tema que me parece fundamental y un tema que también he podido discutir con los compañeros cubanos que sí supieron en muchos sentidos, no en todos, pero en muchos sentidos, desarrollar su creatividad para atacar problemas muy importantes de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, sea en el campo de la medicina, sea en el campo de la educación, la comunicación tiene un papel fundamental en estos procesos de organización de la vida y de empoderamiento de la gente para avanzar en el proceso de superación del subdesarrollo, que no es más que la otra cara del desarrollo mismo, como Furtado lo explica muy bien. Bueno, no sé cuánto tiempo...